La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó 150.000 efectivos del ejército regular y milicias, principalmente en la frontera con Colombia, para realizar ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro para, según él, hacer respetar a Venezuela de grupos criminales financiados desde territorio colombiano. Muy importante, precisamente en el arranque de estos ejercicios, en el combate a estos grupos delincuenciales financiados con drogas desde Colombia por el paramilitar Álvaro Uribe. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, participó de estos ejercicios desde el aeropuerto Relámpago del Catatumbo, ubicado en el estado Zulia. Diosdado, que se encuentra al frente de todos estos procedimientos y operativos, está por allá apoyando al pueblo de Colombia en el Catatumbo, pero está en tiempo real informándome por aquí de todo. Incluso fueron publicadas imágenes del número 2 del chavismo supuestamente recibiendo a desplazados colombianos en el municipio de Jesús María Semprún, ubicado muy cerca de la región del Catatumbo, azotada por la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Recientemente ha habido unos hechos lamentables de violencia del lado colombiano. Se ha activado acá en todo el territorio la operación de apoyo a los desplazados que se han venido huyendo de la violencia. Aunque los ejercicios militares irán hasta este 23 de enero, Maduro señaló que desde hace 2 meses movilizó en todo el perímetro del área de conflicto más de 2.000 militares. Del lado venezolano, garantizando del lado venezolano lo que garantizamos: paz, estabilidad, tranquilidad. Y bueno, por eso estamos en condiciones de apoyar. Se ha coordinado con las autoridades militares del lado colombiano muchas acciones. El jefe del régimen también aseguró que está dispuesto a ayudar a Colombia a alcanzar la paz. Hay que recordar que Venezuela fue el escenario de las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano antes de que fueran suspendidas. Este conflicto tiene que llegar a su fin algún día. Algún día Colombia construirá sus caminos de la paz y nosotros ayudaremos con nuestro amor bolivariano, en Bolívar y por Bolívar, siempre, ayudando a Colombia. Durante los ejercicios denominados Escudo Bolivariano se utilizaron 159 medios navales, 50 medios aéreos y 250 vehículos militares pesados, incluidos tanques y artillería. Varias aeronaves militares de matrícula venezolana fueron captadas sobrevolando los límites entre Colombia y Venezuela. Por precaución, la frontera entre Cúcuta y el estado de Zulia experimentó restricciones, mientras que el paso con Arauca fue cerrado. Hubo una sucesión de hechos y tiene que ver, Paula, con la decisión de la Fiscalía General de Colombia de levantar las órdenes de captura contra los 31 cabecillas del ELN que están en Venezuela. Por ejemplo, Antonio García está en Venezuela, otros están en Cuba. Ya son declarados grupos terroristas. Entre otras, mire que Estados Unidos ya volvió a meter a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Levantan esas órdenes de captura y Maduro militariza la frontera. Insisto, para ayudar a capturarlos o para proteger al ELN es lo que no sabemos. Esa es una de las tantas preguntas que hay sobre la mesa después de que se anunciara muy temprano. Esa fue una de las noticias con las que nos levantamos hoy. Esa decisión entonces de la Fiscalía de volver a activar las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN. La cúpula básicamente está ahí presente, porque estamos hablando de nombres como el de Pablo Beltrán, como el de Aureliano Carbonell, el de Antonio García, y con esto entonces se revoca esa resolución donde se habían suspendido esas órdenes de captura en el 2022 y en el 2023. Una decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo ha incidido directamente en la política de paz total del presidente Gustavo Petro. La fiscal general determinó la reactivación de las órdenes de captura de 31 guerrilleros del ELN que podían movilizarse libremente por el territorio nacional debido a que jugaban un papel clave en la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional. La medida se adoptó debido a la gravedad de los actos criminales perpetrados en la región del Catatumbo por la guerrilla. El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y en especial la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN y el incumplimiento de las condiciones establecidas
para la suspensión de las órdenes de captura justifican esta decisión en cumplimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de noviembre de 2023. La fiscal Luz Adriana Camargo también tuvo en cuenta que alias Antonio García se atribuyó los hechos violentos ocurridos en los municipios que hacen parte de la región del Catatumbo. En una columna de opinión titulada Una explicación necesaria, el máximo comandante del ELN justificó la guerra en el Catatumbo y aseguró que siguen delinquiendo, pues explicó cómo para él los intentos de desarme y desmovilización, lejos de conducir a la paz, generan un ciclo de violencia renovada y que la situación actual es el resultado directo de la política de paz implementada en Colombia, especialmente tras la desmovilización de las FARC en el 2016. Algunos cabecillas que a partir de este 22 de enero podrán ser capturados, de acuerdo con la resolución de la Fiscalía, son Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Gustavo Martínez y Consuelo Tapias. Las órdenes de captura de estos guerrilleros estaban suspendidas desde el 2022, cuando el presidente Gustavo Petro reinició el proceso de paz con ese grupo armado que se había interrumpido en enero del 2019 en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Esto luego del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 21 muertos y al menos 50 heridos. La decisión fue comunicada a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la paz y a las autoridades de Policía Judicial para que, a partir de la resolución 00015 del 2025, actúen en el marco de sus competencias. La Fiscalía además informó que este acto administrativo deroga otras 3 resoluciones del 2022 y 2023 expedidas para suspender las órdenes de captura de los mencionados integrantes del ELN acreditados en su momento por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz. Bueno, en las últimas 24 horas el presidente Gustavo Petro ha hablado de soberanía nacional y ha hecho unas preguntas en las que tiene razón, no hay respuesta. ¿Cómo hizo el ELN para movilizar miles, no cientos, miles de hombres desde el Arauca hasta el Catatumbo? Dice el presidente que si fueran poquitos, de pronto por entre el monte se puede desplazar. Pero en esa cantidad, ¿cómo no se dio cuenta la fuerza pública? Dice el presidente. ¿Cómo no sabíamos? ¿O es que acaso, esto no lo dice el presidente, o es que acaso se fueron por Venezuela? Ahí están las dudas, Paula. Pues sí, por eso usted hablaba de una sucesión de hechos y son muchas las preguntas que surgen, porque no se puede desligar toda esta situación de esas palabras que ha mencionado el presidente en las últimas horas. Primero con esas declaraciones que usted ya decía, pero después, tarde en la noche, publicó un trino en el que volvía a hablar de la soberanía nacional y de la seguridad. Ante la grave situación de orden público en el Catatumbo por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, el presidente Gustavo Petro en sus discursos y publicaciones se ha referido a la soberanía del país. En un primer momento lo hizo durante el lanzamiento de la línea anticorrupción. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? Cuando vieron o se transportaron. Y más tarde el jefe de Estado desde su cuenta de X aseguró que hay que defender la soberanía nacional. El decreto de conmoción interior no es solo para financiar unas actividades en el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional amenazada desde el Catatumbo y Arauca. Las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente al conflicto armado interno, es una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional.
El canciller Luis Gilberto Murillo, tras la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aseguró que han mantenido conversaciones con Venezuela, dándole a conocer que es supremamente importante que se eviten los pasos de los integrantes del ELN por la frontera, pues el gobierno necesita tener el control del paso de los integrantes de este grupo guerrillero. Además, señaló que deben hacerse las operaciones del caso que permitan garantizar el hecho de que no usen el territorio venezolano como plataforma para moverse y poder generar situaciones tan desafiantes como las que se están viviendo hoy en Catatumbo. Aquí la noticia está en la frase del presidente Paula, Mauricio, donde dice que esta conmoción interior no solamente es para defender a la ciudadanía de lo que está pasando en el Catatumbo, sino la soberanía nacional. La pregunta es, ¿de quién? Pues de Venezuela. Y a la segunda pregunta que hace el presidente cuando dice que por qué no nos enteramos, y tiene razón el presidente, de toda esa movilización de tropas del ELN desde Arauca hasta Catatumbo y que no tuvieron la información y que eso no se hace caminando porque duraría meses, sino que alguien les ayudó, es porque fue en Venezuela. Está dando a entender de que fue en Venezuela y tal vez Venezuela tiene que ver en ese transporte de tropas para enfrentar a las disidencias de FARC. Acuérdese, el presidente rompió con el ELN. El ELN es un grupo paramilitar de Maduro y aquí funciona como una guerrilla. Tal vez se están mostrando los dientes Colombia y Venezuela, porque seguramente esa movilización de tropas de Maduro no es para capturar al ELN, de pronto es para protegerlo. Sí, es difícil pensar que sería para capturar al ELN y es súper válida la pregunta, bueno, ¿y Venezuela qué papel está jugando en toda esta situación de la crisis tan tremenda que se ha desatado en el Catatumbo en las últimas horas y que, ojo, no para? Y muchos podrían decir, están hilando muy delgado. Hombre, es que si uno ve la sucesión de hechos, dice, no se está hilando delgado. Aquí hay varias cosas que conectan y llaman mucho la atención las frases del presidente en las últimas horas, que fue migrando el discurso hacia el tema de la seguridad nacional, de la soberanía nacional. Nota al pie, celebrar también que el gobierno parecería estar intentando recomponer el rumbo con este tema del levantamiento de las órdenes de captura, de la suspensión de las órdenes de captura, porque le está pasando factura la falta de rigor y pero método, lo primero que tiene que hacer es pedírselos a Cuba. Es que y lo segundo, pedírselos a Venezuela, porque eso no es solo levantar las órdenes de captura, es hablar con los otros gobiernos, Cuba no otros va a amigos para que los entregue. Venezuela no va a colaborar, entonces eso es lo que pasa. Porque hay que hacer gestiones diplomáticas, no solo pedirlos, sino hacer es que en Venezuela ofrecieron orden de captura por 2 expresidentes. Sí, en otra hora la Cancillería pone una nota de protesta. Yo no he escuchado que la Cancillería colombiana saque una nota de protesta contra Venezuela en donde pusieron a Álvaro Uribe y a Iván Duque con órdenes de captura y ofreciendo recompensa. No han dicho nada. Lo declararon enemigos públicos, ¿no? Eso fue lo que hicieron ahora, con los sí dos hace bien presidentes. Petro en cuidar a los firmantes de paz. Ese es su deber y está bien que lo esté haciendo. Si usted no cuida a los firmantes de paz, nadie le va a firmar un proceso de paz a futuro. Sí, lo complejo es qué va a pasar con el levantamiento de estas órdenes de captura. No van a colaborar. Los países que sabemos deberían colaborar. Los hechos se mueven a un ritmo y a una velocidad que es muy difícil de anticipar qué es lo que puede suceder. Y ante tal complejidad, acuérdense ustedes, hace apenas unos meses estábamos diciendo, ¿se posesiona Maduro o no se posesiona Maduro? ¿Hay nueva reunión con el ELN? ¿No hay nueva reunión con el ELN? ¿Será que va a haber buenas relaciones de Petro con Trump o no va a haber buenas relaciones? ¡Sas! El año arranca con un escenario totalmente distinto para el presidente Gustavo Petro, con una confrontación por lo menos retórica y ahora aparentemente moviéndose por tierra también con Venezuela y con Nicolás Maduro, con una ruptura con el ELN y con poquísimos márgenes y grados de libertad en la política internacional frente a Estados Unidos. Y en medio de todo esto, ¿cuáles son las motivaciones de cada cual? Porque como se mueve tan rápido hay que tratar de descifrar en qué anda cada uno de los dos gobiernos y cuál puede ser el desenlace. Nicolás Maduro tiene un incentivo de forma para mover tropas a la frontera, para decir que lo quieren invadir, para decir que los expresidentes Uribe y Duque son unos paramilitares. Eso es lo que hace todo mandatario que quiere rodearse del favor de la población, que quiere generar una causa nacional. Nos van a invadir, la guerra de las Malvinas, viene el enemigo externo, y eso hace que haya un aglutinamiento de gente y respaldo político alrededor del mandatario. Un incentivo de forma. Un incentivo de fondo, lo decían Giovanni y Paula. El ELN ha venido desde hace rato apoyando al régimen de Nicolás Maduro, convertido en un grupo paramilitar.
Por lo tanto, si en este caso hay amenaza contra el ELN, los desplazamientos de la tropa de Venezuela hacia la frontera no son solamente unas escaramuzas. Creo que está poniendo un frente allí para respaldar eventualmente al ELN en caso de que las fuerzas militares de Colombia tengan capacidad de reacción. Y viene entonces la reflexión sobre Colombia. ¿Cómo agarra esta situación a Colombia? Ese alarde de poder de parte de Nicolás Maduro, que de paso le sirve para respaldar al ELN en toda esta situación. Nos agarra muy mal. Nos agarra con 100.000 hombres menos en el pie de fuerza de la fuerza pública que hace que cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, con menos presupuesto, con menos armamento, con menos helicópteros, con una moral bastante limitada y bastante reducida y erosionada por cuenta de la paz total y esos ceses al fuego inexplicables, con menos hombres, insisto. Y en esa condición, ¿qué podrá hacer y qué no podrá hacer la fuerza pública en el caso de Colombia? ¿Qué podrá hacer o qué no podrá hacer el presidente Petro como comandante máximo de la fuerza pública? Son interrogantes por resolver, pero lo que yo sí creo que es claro a estas alturas es que ante la posibilidad o de un ataque de Venezuela o de que el ELN se enquiste y haga control territorial como lo está pretendiendo hacer en una parte importante, que lo viene haciendo desde hace rato, como es el Catatumbo y norte de Santander, no debe haber mezquindad política en Colombia, no debe haber divisiones, que es que la culpa es de Petro, que no sé qué. Sí, la paz total es un fracaso, lo ha reconocido el presidente Petro, es una chambonada, si ustedes lo quieren en términos más coloquiales, pero en este momento hay que buscar que las medidas, ya las vamos a ver en el noticiero, que está buscando el presidente para lograr defender la soberanía nacional en caso de verse amenazada y lograr reducir al ELN en su posición en norte de Santander, deben ser respaldadas por todos los colombianos.